Hoy empezamos nuestro tercer bimestre, eh, cuarto bimestre que diga. Ya vamos en lo último y les pido por favor que sigan haciendo sus tareas, que se sigan conectando a clases eh, y que no dejen la toalla tirada por ahí, ¿verdad? Entonces, intenten poner atención lo más posible y vamos a empezar entonces. Vamos a hacer un repaso del último tema, de los últimos temas que estuvimos viendo en la unidad pasada. Este bimestre lo vamos a tener un poquito más extenso. Si ustedes se dieron cuenta en las noticias, salió de que vamos a tener que terminar un poquito después de lo normal por lo mismo de esta situación de la pandemia. Entonces, vamos a ir trabajando los temas despacio, vamos a ir haciendo repasos, vamos a ir trabajando actividades. Nos solicitaron también de que las tareas fueran menos y las podíamos unir con otras materias, aunque a mí nadie me habló y yo no le hablé a nadie, pero vamos a ir viendo ahí de qué manera ustedes también quedan un poquito más relajados con tareas para que no estén estresándose. También si tienen dudas, por favor, pregunten, no solo a mí, sino a todos sus maestros, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a estar viendo el día de hoy el capitalismo global y la interdependencia económica. Y todo esto tiene sus antecedentes. También les pido por favor que los de la sección A pongan su nombre en el chat y que vayan tomando nota, porque si en el examen se notó a leguas de que no tomaban nota. También les mandé algunas presentaciones, pero ni así. Unos sí, otros no. Se notó también la copia que hicieron del internet. Unos como que ni siquiera leyeron bien lo que estaba en internet y estaba mal copiado. Total, por favor, vayan tomando nota como que estuvieran en el colegio, ¿verdad? Vayan escribiendo y estén en un lugar donde intenten que no haya mucha bulla, donde ustedes no estén acostados, ¿verdad? Porque estar acostados, peor si amaneció en su casa así como amaneció aquí en mi casa. Todo nubladito, todo frito, se van a querer dormir. Entonces siéntense, váyanse a su sala, a su comedor, donde estén sentaditos bien y poniendo atención, ¿verdad? Bueno, entonces, los antecedentes de la globalización o del capitalismo global. Vamos entonces a dar un repaso de casi todos los temas que estuvimos viendo. Inicia la revolución industrial en el siglo XIX y empiezan a haber más máquinas, empiezan a haber más transportes, como lo vemos aquí con un barco, y todo eso genera que el expansionismo europeo y estadounidense se dé más, se industrialicen, como dice ahí, los países, y entonces empiezan las guerras mundiales, principalmente la Segunda Guerra Mundial. Después de las guerras mundiales, después del Pacto de Varsovia y que se establece la Organización de las Naciones Unidas, se fija de que pues ya cierta interdependencia que se había ido generando tanto con los préstamos de Estados Unidos para reconstruir Europa como las intervenciones hacia África, Asia y América, con estos grandes países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, etcétera. Todos estos
crean sus alianzas, ¿verdad? Durante las guerras se crearon que el eje Roma-Berlín y el eje de la Triple Entente y todos estos, ¿verdad? Entonces, estos mismos países que habían hecho relaciones militares durante las guerras, también empiezan a hacer relaciones comerciales y de proteccionismo hacia sus economías. Además, durante la Guerra Fría también, y bueno, durante las guerras estuvimos viendo en los temas de la unidad pasada que hubieron avances tecnológicos y militares. Todo esto también vino a ser una red de comunicación entre los países. Se crea la ONU y el Fondo Mundial, que es el banco que le da préstamos, por ejemplo, a Guatemala. Guatemala está súper endeudado con el Fondo Mundial, porque año con año dan préstamos, y todos estos préstamos hacen también que se creen relaciones comerciales y con relaciones económicas. Y la globalización empieza a crecer como un globito, ¿verdad? Y después de las guerras mundiales tenemos la división del mundo. Cuando Rusia se divide también el Oriente Medio, empiezan a haber revoluciones en América Latina, en Asia, pues en África, creo que no hubo muchas. Papá, hoy vas a salir. ¿Me puedes comprar un protector de Apague pantalla? su micrófono, Ángel. Es que, ¿cómo se llama esta cosa? Que Julio me compró un día. Y no Permítame. fue ayer o antier. La pantalla que compraste es de plástico. Entonces, cuando le metí... Ahí está. Disculpen, jóvenes, que estábamos escuchando la compra de Ángel. Bueno, entonces se divide el mundo y empieza la Guerra Fría, la bipolaridad ideológica del socialismo versus el capitalismo, y entonces estos bloques empiezan a protegerse más entre ellos. Esta interdependencia entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos y América Latina, empieza a cuajarse más por toda esta bipolaridad que hay, esta guerra en donde se divide el mundo y cada quien tiene que ver qué rescata y qué se apropia de otros países. Entonces, durante la Guerra Fría, la globalización empieza a darse más. Y aún más cuando ya se crean los satélites y las redes de comunicación, cada vez explotan más en cuanto a la tecnología y van en avance de punta. Entonces ya se generan los bloques económicos que estuvimos hablando en una de las últimas clases del bimestre pasado, en donde se forman los bloques económicos de la cuenca del Pacífico, los bloques económicos de Estados Unidos, Canadá y México, el bloque económico de la Unión Europea, y todo esto se empieza a formar a finales del siglo pasado, ¿verdad? Y así es como entonces surge la globalización. Se le dice así, ¿verdad? Porque estamos en nuestro globo terráqueo y como que fue creciendo hasta que todos se veían envueltos en esta situación de la interdependencia económica, de proteger mi economía, de que yo te vendo y tú me vendes, pero con aranceles o impuestos que van a proteger mis productos y van a proteger tus productos, ¿verdad? Pero se fue dando de que empezaron a darse distintas situaciones en la globalización. Y vamos a ver que según un economista guatemalteco, divide la globalización en tres tipos. Está la globalización política, que mide los contactos transfronterizos como las llamadas telefónicas y cartas, ¿sí? Obviamente, llamadas telefónicas y cartas a través de personas políticas, ¿verdad? Aquí va a tener mucho que ver, por ejemplo, en Guatemala, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
cómo se comunican los funcionarios públicos de Guatemala con otros países y con otros funcionarios públicos, en donde Guatemala tiene sus embajadas y todo eso. Eso es parte de la globalización. Está la globalización económica, que mide el comercio transfronterizo, siempre fuera de Guatemala, ¿verdad? La inversión y los flujos de ingresos en relación al Producto Interno Bruto y el impacto de las restricciones sobre el comercio y flujo de capitales. En cuanto a las restricciones, mide las barreras a las importaciones, los aranceles y los impuestos sobre el comercio internacional como porcentaje del Producto Interno Bruto, así como restricciones sobre la cuenta de capitales. Este tipo de globalización es a veces en el que más se centran en el capitalismo o globalización económica, porque pues ahí es donde empieza, más que todo en la economía, más que en la política o en la sociedad, que al final siempre van en paralelo y van de la mano, pero la globalización es más económica que otra cosa. Entonces aquí nos damos cuenta que son los ingresos, la inversión y el capital que otras personas de otros países van a venir a darle a Guatemala, y eso mismo Guatemala lo va a ir a dar a otros países. Ahí, y entonces ahí es donde está la interdependencia económica. Yo dependo, o nosotros dependemos, mejor dicho, Guatemala depende mucho de las inversiones de los Estados Unidos, o sea, qué empresas quieren venir a instalarse a Guatemala y generar empleo y generar economía. Dependemos mucho de eso, y dependemos también de el dinero que mandan los migrantes que van a trabajar a otros países. Entonces, y a eso se le llama remesas. Entonces, todo este tipo de dinero que entra y sale de Guatemala, las inversiones y los productos que entran y salen de Guatemala, esa es la interdependencia económica de la globalización. Si no hubiese globalización, entonces no estaría esta interdependencia económica y ya habría otro tipo u otra manera de ganar dinero en cada país. Y por último tenemos la globalización social, que ahora ha tomado mucho auge, y gracias a esta, la globalización económica todavía se mantiene. Y dice, toma en cuenta la transparencia como porcentaje del Producto la transferencia, perdón, como porcentaje del Producto Interno Bruto y turismo internacional como la población, así como el porcentaje del Producto Interno Bruto total. Pesa mucho el porcentaje de los flujos de información, como el número de usuarios de Internet, televisión y comercio en periódicos escritos. Entonces, la globalización social viene a dar como resultado lo que les decía de las redes de comunicación, el celular, el internet, hasta los servicios de streaming como Netflix y esto de Amazon y todo eso, los youtubers, ¿qué más? El TikTok y todas estas cosas que nosotros lo vemos como una red social. Por eso se le dice así, es una red globalizada para las sociedades. Y entonces a través de esas redes sociales hay tribus sociales o grupos sociales que se van formando. Por ejemplo, hace unos 15 años no sabíamos o no se hablaba mucho acerca de regiones tan lejanas como Corea, como Japón, y de sus culturas. Ahora, a través de la globalización social, las personas adoptan otras culturas muy ajenas a la propia, porque se ven informados o se ven globalizados, ¿verdad? A través de esto. Por ejemplo, la cultura coreana ha sido una que se ha adoptado mucho a nivel de Latinoamérica a través de su música, por ejemplo, el K-pop o los doramas. La cultura japonesa también se ha adoptado mucho a través de los animes y de estos personajes de caricatura.
y entonces ya forman parte de la niñez. De esto, pues, viene tal vez de hace unos 20, 25 años para acá. Eh, hay la cultura estadounidense, pues esa sí ya viene de más tiempo, pero hay ciertas cositas de la cultura que se van dando y es a través de la globalización o que nosotros utilicemos anglicismos, también es parte de la globalización, como ya no decimos está bien, sino decimos ok, o qué más, utilizamos muchas palabras que no son de nuestro idioma. Y, por ejemplo, ay, qué kawaii, en vez de decir, ay, qué lindo, kawaii, kawaii, no sé cómo es que dicen ahora, ¿verdad? En vez de decir, qué lindo, qué tierno, decimos esas palabras que no son de nuestra cultura y vamos transformándonos. Hasta la forma de vestirnos, la forma de hablar, de comportarnos, vamos adoptando otro tipo de culturas a través de la globalización, porque no es que ni siquiera conozcamos en persona a veces a alguien, a algún estadounidense o a algún japonés o algún coreano, sino que solo lo vamos viendo o porque seguimos a alguien, un youtuber o alguien más, un influencer, que nos dice cómo se comportan y entonces ya vamos comportándonos igual. De esta manera es como la globalización va todavía teniendo aún más auge, porque entonces tenemos la mentalidad de otros países y decimos, bueno, eh, voy a empezar a consumir más de este producto. Y viene de la mano con la económica, porque entonces si yo estoy influenciada por otra cultura, quiero comprar cosas de esa cultura. Y al haber un grupo cada vez más grande que demande eso, entonces la globalización económica también me va a traer como resultado que Guatemala tenga que hacer relaciones con otros países porque la demanda de esos productos cada vez es mayor. Ya ven, y todo va de la mano. Ahora, la globalización en países centroamericanos y viene en los aspectos positivos y los aspectos negativos. Como aspecto positivo tenemos el crecimiento económico, la equidad de género, los derechos humanos, se imitan modelos económicos de países desarrollados y predice menos represión política. Esto según el economista que les decía que es de aquí a Guatemala, decía esto. Para muchos países la globalización significa eso, pero en Guatemala hay muchas veces hay más aspectos negativos que aspectos positivos, y no solo en Guatemala, sino que en Latinoamérica también. Por ejemplo, aumenta la desigualdad en países subdesarrollados, aumenta la corrupción, se pierde la identidad cultural y es más común el intervencionismo político y militar por parte de países desarrollados. Entonces, estos aspectos positivos pocas veces van a tocar a países en vía de desarrollo o a países latinoamericanos. Es por eso que en muchos países se están buscando otras alternativas que no sean la globalización. Pero como desde hace tantos años, tenemos más o menos 100 años de que la globalización empezó a darse en el mundo, pero ahora está en su auge, eh, pero muchos dicen no es, la globalización no es la salida, no es como lo último que podamos hacer para tener una vida mejor, depender de otros países. Y entonces muchos países empiezan a generar cambios, pero a Latinoamérica le está costando mucho más porque están bajo la tutela política de Estados Unidos, y Estados Unidos obviamente no va a querer perder esa hegemonía y ese poder sobre los demás países. Por eso durante la Guerra Fría, al quererse buscar otro tipo de economía que no fuera ni el capitalismo ni el socialismo, pero eran los únicos dos bandos que habían, entonces muchos decían, bueno, nos volvemos socialistas. Y realmente no son los únicos dos tipos de economía que podemos adoptar, hay muchos más. Cada país podría tener su propio tipo de economía
sin tener que estar perteneciendo a otro. Lamentablemente, esto, si se va a hacer un cambio, va a ser un cambio muy lento, en donde posiblemente tengan que haber otro tipo de guerras o más guerras, en donde las personas tengan que desligarse del proteccionismo estadounidense o de las grandes potencias, ¿sí? Entonces, también se da de que la globalización crea muchas minorías, por lo mismo que hay muchos grupos que se van dividiendo en las redes de socialización, crea muchas minorías. Y ahora vemos también, qué sé yo, la protección a las mujeres, que está bien. O sea, todas esas minorías está bien, pero sería o harían un cambio más grande si se unieran. Por ejemplo, ahora vemos tanto que está de moda está la protección a los derechos de los LGTB y de los MUQ, cual y todo el abecedario está ahí metido. Entonces, no sabe, todo esto es a causa de la globalización, porque nos divide en sectores muy específicos, haciéndonos perder el rumbo de lo que realmente a dónde tenemos que ir, que es luchar en contra de la opresión, de la pobreza, porque si salimos de la pobreza y de la represión política, entonces todos vamos a tener una mejoría. No va a haber necesidad de que solo las mujeres luchen por los derechos de las mujeres, porque al tener educación y al tener una libertad de expresión para todos, entonces ya no va a haber un maltrato hacia las mujeres, va a haber más tolerancia y esto y lo otro y lo otro. Pero si lo buscan o lo dividen en minorías, cada quien va a jalar por su lado y no va a haber alguien, no va a haber un grupo suficiente que luche por los derechos de todos. Eh, en vez de luchar porque quiero matar a mi hijo que no ha nacido, porque no tuve precaución o porque, qué sé yo, había mucha violencia y me violaron y yo lo quiero matar, en vez de estar luchando por esas cosas, bueno, voy a luchar porque ya no haya niños con hambre, porque la pobreza acabe y porque yo, si voy a tener un bebé, pueda mantenerlo bien. Entonces, todos esos ejemplos, como les digo, son efectos de la globalización que nos divide. Supuestamente ahí nos dice que nos une, pero yo creo que es más nos divide. Y todo esto es a causa de intentar depender un país de otro, de copiar culturas, de copiar pensamientos, en vez de que cada país vaya generando su propia economía y pues al final de cuentas siempre habría un intercambio económico, pero no con dependencia de otros países. Y nos da como consecuencia los tratados de libre comercio. En Guatemala específicamente, un tratado de libre comercio es un acuerdo mediante el cual dos o más países reglamentan de manera comprensiva sus relaciones comerciales con la finalidad de incrementar los flujos de comercio e inversiones y por esa vía su nivel de desarrollo económico y social. Entonces, idealmente esto es lo que busca un tratado de libre comercio. En Guatemala, si no estoy mal, existen 8 tratados de libre comercio que se dan con Norteamérica, con República Dominicana, con Taiwán, con países, con Japón, creo que también hay uno, entre los países centroamericanos y otros tratados que son a nivel general para el mantenimiento de los productos centroamericanos y de Guatemala específicamente. Entonces, también hay un tratado que es acerca de la sostenibilidad y del ambiente. Cuidar el ambiente también es parte importante y a través de la globalización también se ha dañado mucho, mucho el ambiente. Bueno, entonces, eso sería. Por favor, los chicos de la sección B ponen su nombre en el chat, por favor.
sección B, su nombre en el chat. Entonces, les voy a mandar la presentación para que terminen de hacer sus apuntes. Y vamos a trabajar